Laurie Houts. Laurie Ann Houts nació en Las Vegas, Nevada, el 6 de febrero de 1967. Fue la tercera entre cuatro hermanos. Al crecer, Laurie apreciaba a sus amigos y familiares tanto como ellos la apreciaban a ella. Laurie asistía a la escuela secundaria Gunderson en San José, California. Era una estudiante brillante que también participaba en muchos deportes. Su amor por la tecnología la puso por delante de su tiempo. Eventualmente, Laurie ganaría un puesto de ingeniería bien establecido en una de las compañías tecnológicas más grandes, Adobe Systems. Pronto, se mudó a Silicon Valley y vivía en un departamento en Charleston Road, en el condado de Santa Clara. Según los informes, también tuvo una relación amorosa con su novio, que nunca ha sido nombrado. El 5 de septiembre de 1992, Laurie se fue a trabajar, pero nunca llegó allí. El mismo día, durante su carrera regular, un corredor hizo un descubrimiento espantoso en la cuadra 1300 de Crittenden, en Mountain View, ahora el sitio del campus de Google. Una mujer fue encontrada muerta en el asiento del pasajero de su automóvil cerca de un basurero. Las autoridades fueron notificadas sobre el descubrimiento e identificaron a la mujer como Laurie Houts, de 25 años de edad. Todavía tenía una cuerda de nylon alrededor de su cuello, lo que sugería que había sido estrangulada hasta la muerte. La escena del crimen no contenía muchas pistas para los investigadores. Se encontraron huellas latentes tanto dentro como fuera de su automóvil. Las huellas de Laurie se encontraron en el tablero de instrumentos, lo que indica que se había producido una lucha. Sin embargo, no fue un robo. Su cartera estaba cerca, intacta. Laurie fue encontrada a solo 2 millas de su lugar de trabajo. Inicialmente, los investigadores se enfocaron en el novio como un sospechoso obvio. Sin embargo, fue descartado más tarde cuando sus huellas dactilares no coincidían con las huellas dactilares encontradas en el automóvil de Laurie. Sin embargo, las huellas coincidían con otra persona cercana a él, su compañero de cuarto, John Kevin Woodward. John era alguien que podría haber sido absolutamente el agresor. No solo estaban sus huellas dactilares en el auto de Laurie, sino que también tenía un posible motivo. Supuestamente, John no era fanático de Laurie. Estaba algo celoso de ella ya que tenía sentimientos románticos crecientes hacia su compañera de cuarto, su novio. Además de eso, el éxito de Laurie en el mundo de la tecnología, un lugar dominado por hombres en los años 90, fue otra cosa que lo irritó mucho. Cuando el novio de Laurie le preguntó si había matado a Laurie, no le dio respuesta directa. En cambio, preguntó qué información tenían los investigadores. Este comportamiento era a la vez extraño y sospechoso. Un mes después del asesinato, John Woodward fue arrestado por asesinato. En el juicio de 1995, la defensa de John afirmó que, sin darse cuenta, había dejado huellas dactilares en el automóvil de Laurie porque estaba estacionado frente a su casa algunos días antes del asesinato. Los fiscales no pudieron ubicarlo dentro del vehículo. El primer juicio resultó en un jurado colgado. Se llevó a cabo un segundo juicio en 1996, pero también resultó un jurado dividido, y fue declarado juicio nulo. Un juez desestimó los cargos diciendo que no podía ser acusado nuevamente sin nuevas pruebas. Después del segundo juicio, John se mudó a los Países Bajos. A pesar del posible sospechoso y los desarrollos realizados en el caso desde el principio, este caso se enfrió. Sin embargo, la investigación permaneció abierta. 30 años después, los detectives conectaron con éxito a John Woodward, ahora de 58 años y director ejecutivo de una empresa de software,
con el asesinato de Lori Houts. Con la ayuda de la nueva tecnología de ADN, pudieron extraer nuevas pruebas de la escena del crimen original y compararlas con el ADN de John. Su ADN coincidía con el ADN encontrado en la cuerda atada al cuello de Lori. En julio de 2022, después de que la policía recibiera un aviso de que John regresaba a los Estados Unidos, lo atraparon en el aeropuerto JFK. Después de aterrizar, fue arrestado en Nueva York, donde actualmente se encuentra detenido a la espera de su extradición a California. Si es declarado culpable, se enfrenta a cadena perpetua. La familia declaró después del arresto que esto no es una victoria, porque todavía no pueden recuperar a su hermana, pero tienen la esperanza de que finalmente obtendrán algo de justicia para ella. Susan Winters. Susan Arlene Winters nació el 14 de marzo de 1966, hija de Danny y Avis Winter en Oklahoma. Sus padres y su hermano mayor, Christopher, la adoraron desde el día que nació. En 1984, Susan era fenomenal tanto en los estudios como en los deportes. Llevó al equipo de softball de su escuela secundaria al campeonato estatal. Siguió corriendo y ganó su grupo de edad en maratones. Luego pasó a estudiar Derecho después de obtener un título de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de Oklahoma. Su carrera floreció desde el principio. Trabajó durante un año en la oficina del fiscal del distrito del condado de Clark. Trabajó duro en un bufete de abogados de Las Vegas y, a veces, se desempeñó como juez del Tribunal de Justicia de North Las Vegas. Si bien Susan tuvo un gran éxito en su carrera, era hora de que formara su familia. Se casó con Brent Dennis en agosto de 1995, psicólogo de profesión. Su primera hija, Abigail, nació 4 años después, en octubre de 1999. La familia dio la bienvenida a una segunda hija, Anna Daniel, en abril de 2002. A Susan le apasionaban todos los aspectos de su vida. Era ávida lectora, corredora de maratones, amante de los animales y una devota madre y esposa. A pesar de ser una abogada trabajadora en su lugar de trabajo, dedicaba todo su tiempo libre a su familia. Todo cambiaría el 3 de enero de 2015. A las 6:48 a.m. de ese día, el esposo de Susan, Brent Dennis, llamó al 911 después de encontrar a su esposa de 48 años inconsciente en la cama. Los paramédicos llegaron rápidamente para encontrar a Susan aferrándose a la vida y la llevaron al hospital. Desafortunadamente, a las 2:26 p.m., Susan falleció después de que Dennis ordenara a los médicos que desconectaran a su esposa del soporte vital. Según Dennis, su esposa se suicidó. Afirmó que encontró 2 botellas de anticongelante en el garaje y asumió que Susan había bebido anticongelante en algún momento. Cuando se le preguntó por qué su esposa se suicidó, Dennis le dijo a la policía que él y Susan habían estado peleando durante bastante tiempo. Susan estaba bebiendo mientras tomaba medicamentos antidepresivos para la depresión y amenazó con suicidarse muchas veces. Dennis también afirmó que durmió toda la noche y se despertó para encontrar que Susan no respondía. Según el informe del forense, Susan murió de una combinación de envenenamiento por etilenglicol e intoxicación por oxicodona. El etilenglicol es el ingrediente principal del anticongelante. Entonces, su muerte ha sido declarada un suicidio. Sin embargo, lo más extraño, en este caso, fue que ninguna evidencia en el dormitorio mostró que Susan se lastimó a sí misma. Los detectives no encontraron ninguna nota de suicidio, ningún vaso con restos del líquido anticongelante en él, y ninguna botella de prescripción o recipientes de anticongelante. Un escenario imposible con respecto a la probabilidad de suicidio.
Aunque la muerte de Susan ya se consideró un suicidio y el caso se cerró, la familia Winters no estaba lista para aceptar que ella eligió quitarse la vida. En 2016, los padres de Susan, Danny y Avis Winters, contactaron al detective y abogado retirado del FBI, Tony Sergo, quien presentó una demanda civil contra Brent Davis en su nombre. Aparentemente, la demanda alega que Susan murió en circunstancias sospechosas y culpa de su fallecimiento a Dennis, quien tenía un motivo financiero. De hecho, Dennis estaba muy interesado en el beneficio financiero que se originó de la muerte de su esposa. Él se beneficiaría de una póliza de seguro de $1.000.000, contratada en la vida de Susan. También fue el beneficiario de la herencia de Susan por el valor de $1.000.000. 2 días después de la muerte de su esposa, estaba en conversaciones con la compañía de seguros. Aparte de los beneficios monetarios, Brent Dennis guardaba un secreto mucho más oscuro. Cuanto más profundizaba Sergo, Dennis parecía más sospechoso. Sergo encontró muchas pistas que nunca antes se habían visto. Pistas que pintan otra imagen de este respetado psicólogo de Nevada. En su propia investigación, el detective Sergo descubrió evidencia importante contra Dennis, incluida una adicción al abuso de sustancias y una conexión con un hombre llamado Jeffrey Crosby, quien tenía una condena anterior por vender cocaína. Durante su declaración civil, Dennis admitió haberle comprado drogas a Crosby. Cuando se descubrió el secreto, Susan se enojó. La situación se deterioró de tal manera que Dennis tuvo que buscar un tratamiento por su abuso de drogas. Los registros telefónicos mostraron 6 llamadas y mensajes de texto del teléfono de Susan al teléfono de Crosby en los días previos a su muerte. Supuestamente llamó a Crosby para informarle que iba a las autoridades. Susan quería que su marido dejara de consumir drogas. Pero la adicción no se quedó allí. Se reveló que Susan había amenazado previamente con denunciar su presunto uso de drogas a las autoridades. Los registros telefónicos celulares obtenidos por los abogados de la familia muestran que ella llamó y envió mensajes de texto a Crosby varias veces en los días previos a su muerte para evitar que le vendiera drogas a Dennis. Curiosamente, ella le confió a algunos amigos que su matrimonio se estaba desmoronando el día antes de que ella muriera. Avis y Dennis insistieron en que Susan no se suicidó. Según sus padres, estaba un poco molesta, pero de ninguna manera eso la llevó a suicidarse. De hecho, Susan compró boletos de avión a San José, California, Atlanta y Hawái para asistir a las competencias de porrista de su hija Anna. Los padres de Susan dijeron que estaba muy emocionada de que Anna asistiera a la universidad. Dennis había afirmado previamente que Susan había buscado anticongelante varias veces antes de su muerte, lo que le hizo creer que se quitó la vida al consumir anticongelante. Pero meses después, los investigadores descubrieron que la última de las búsquedas por envenenamiento con anticongelantes se realizó a las 5:15 a.m., cuando Susan ya estaba inconsciente y casi muerta. Dennis también viajó a Orleans para reunirse con Crosby en 4 ocasiones después de su muerte, entre el 9 de enero de 2015 y el 27 de marzo de 2015. Después de la insistencia constante de la familia Winters y con nuevas pistas, los detectives decidieron revisar el caso. En febrero de 2017, durante una parada de tráfico cerca de su casa, Dennis fue arrestado bajo sospecha de asesinato abierto con un arma mortal. Al parecer, recibió analgésicos recetados de sus propios pacientes. Curiosamente, incluso en el momento de su detención, tenía 3 pastillas para el dolor en el bolsillo derecho. Fue acusado formalmente de homicidio voluntario después de ser detenido. En abril de 2017, la forma de muerte de Susan cambió de suicidio a indeterminada luego del arresto de Dennis. Mientras Dennis permaneció en libertad con una fianza de $250,000, se declaró culpable en Alford, en la que no admite su culpabilidad.
pero admite que los fiscales tienen pruebas suficientes para probar su culpabilidad. 4 años después del trágico fallecimiento de Susan, Dennis finalmente fue sentenciado a cumplir entre 3 y 10 años de prisión por homicidio voluntario en relación con la muerte de su esposa en 2015. Mientras la familia Winters se siente aliviada por el resultado, las hijas de Susan, que ahora tienen 22 y 20 años, apoyaron a su padre. En una declaración ante el tribunal, escribieron que su padre solo se declaró culpable de Alford en el caso para evitar el castigo más severo, pero no tuvo nada que ver con la muerte de su madre. Cualquiera que sea el resultado, los padres de Susan expresaron su pesar por la pérdida de contacto con sus nietas. Si bien Susan nunca regresará, es de esperar que las dos familias puedan encontrar el camino de regreso a través del proceso de curación. Patricia Stichler. Patricia Ann Stichler nació el 5 de junio de 1954 en Toledo, Ohio, conocida con el nombre de Patty por sus seres queridos y amigos. Patty, de 30 años, era madre de 3 hijas con las que vivía en la cuadra 5000 de Brindavan Road, en Sylvania, Ohio. Su hija mayor, Andrea, tenía 11 años. La hija del medio, Kristen, tenía 9, y la menor, Elise, tenía 5 años en ese momento. Según los informes, estaban creciendo en un vecindario seguro. Patricia fue la primera mujer gerente de 21st Century Health Spas y trabajó allí durante más de 7 años. Era la víspera de Año Nuevo. Después de la cena, Patty había acostado a sus 3 hijas pequeñas cuando entraron varias llamadas. Cuando Patty contestaba el teléfono, la persona del otro lado seguía colgando. Esto sucedió varias veces esa noche. Cuando Andrea se despertó a la mañana siguiente, no pudo encontrar a su madre. Eso es hasta que llegó al pasillo y fue testigo de una escena horrible. El cuerpo sin vida de su madre yacía en el suelo en un charco de sangre. Estaba mayormente desnuda. Presa del pánico, llamó a su padre, quien luego llamó a la policía. Cuando la policía fue al lugar, encontraron que la garganta de Patty había sido brutalmente cortada y tenía muchas otras heridas en su cuerpo. Los investigadores no encontraron signos de entrada forzada en ninguna puerta o ventana, pero había cortes de cuchillo en la cortina de la ducha y en las cubiertas de las ventanas del baño, donde se encontró una ventana abierta. Se descubrieron salpicaduras de sangre en las paredes de 2 habitaciones. También se encontró sangre en la cama y las alfombras. Una muestra de ADN fue recolectada de la escena. La parte más impactante fue que mientras Patty estaba siendo atacada, sus 3 hijas dormían a unos metros de distancia en otra habitación, pero no sufrieron ningún daño. Una autopsia reveló que la joven luchó valientemente, lo que le provocó heridas en las manos y el brazo. Pero no fue rival para el intruso, que tenía un cuchillo en la mano y le infligió 19 puñaladas. Algunas heridas de arma blanca en su abdomen fueron causadas después de su muerte. Los investigadores creían que el agresor irrumpió en la casa a través de la ventana del baño. Lo más probable es que la estuvieran vigilando antes del ataque, pero no pudieron determinar si el agresor la conocía previamente o no. Se desarrolló un perfil de ADN masculino desconocido a partir de la evidencia recolectada en la escena del crimen. Tanto el ex esposo de Patricia como su novio en ese momento fueron investigados extensamente y declararon al principio de la investigación. Las hijas de Patricia juraron hacer todo lo posible para hacer justicia a su madre. A lo largo de los años, trabajaron activamente con los investigadores del caso, que se enfrió bastante después del primer año del asesinato. Andrea no recuerda el fatídico día debido al trauma extremo que sufrió al encontrar a su madre en ese estado. Cuando Rick Snort se convirtió en jefe del departamento de policía de la ciudad de Sylvania, dio prioridad al caso de Patricia Stichler, porque era el único homicidio sin resolver en la ciudad. Entre los 3 homicidios ocurridos en el pueblo, los otros 2 se esclarecieron bastante rápido. En 2018,
Un genealogista genético construyó un árbol genealógico del sospechoso a partir del ADN que se conservó durante todos estos años y arrojó algunos parientes lejanos, que luego condujeron a una madre biológica, pero ella había dado al sospechoso en adopción, por lo que los genealogistas tuvieron que rastrear aún más. Finalmente, todo su arduo trabajo valió la pena, y el sospechoso fue identificado como Michael Melus. Michael tenía solo 17 años en el momento del asesinato y vivía a solo 6 casas de Patty. Se unió al ejército después de graduarse de la escuela secundaria, mientras que su familia abandonó la comunidad poco después del asesinato, al igual que la de Patty. Aunque estaba tan cerca, los investigadores nunca lo tuvieron en su radar por el asesinato de Patty. La familia de Patricia se sorprendió al escuchar esta noticia. Por fin tuvieron el cierre que tanto deseaban. El dolor fue irreversible para las hijas de Patty, pero finalmente supieron quién les arrebató a su madre después de 37 largos años de incertidumbre. Sin embargo, fue agridulce, ya que Michael no pudo ser llevado ante la justicia. Al final resultó que, en 1989, solo 4 años después del asesinato de Patty, Michael moriría en su automóvil solo en un accidente de tráfico mientras estaba estacionado en Carolina del Norte. A pesar de esto, la hija del medio de Patty, Kristen, tiene una sensación de paz al saber quién mató a su madre, y que ya no puede lastimar a nadie. Se le cita diciendo: «Pasé años en los armarios y debajo de las camas, y buscaba cosas solo para irme a dormir, y ya no voy a hacer nada de eso. Así que sí, yo. Pero también me pregunto si está ahí afuera. ¿Vendrá por nosotros otra vez? ¿Está en nuestro propio grupo de amigos? ¿Nos está mirando? Como que esa parte es muy difícil, y yo estoy muy contenta que se haya ido». Lindy Sue Bickler. Lindy Sue Little nació el 31 de enero de 1956. Los padres de Lindy se separaron cuando ella era pequeña y ella se quedó con su madre. Su padre se volvió a casar y tuvo un niño llamado Mike. Lindy y Mike eran muy cercanos, y él se ha mantenido firme como defensor de su media hermana durante más de 35 años. Lindy y Philip Bickler eran novios en la secundaria. En octubre de 1974, la pareja se casó y Lindy se convirtió oficialmente en Lindy Sue Bickler. Mientras asistía a la universidad, Philip trabajaba en una tienda de alquiler de autos y Lindy trabajaba en una floristería. Se mudaron a un apartamento en el primer piso de Manor Township, en Lancaster, Pensilvania. Todo parecía ir bien, pero Lindy no podía quitarse la sensación de que alguien la observaba. Ella le confió a su familia que se sentía muy incómoda en ese departamento. Una vez, incluso vio a alguien asomándose dentro de su habitación a través de la puerta corrediza de vidrio. El 5 de diciembre de 1975, entre las 6:45 p.m. y las 7:05 p.m., Lindy regresó a casa del supermercado. Alrededor de las 8:45 p.m., el tío y la tía de Lindy pasaron por su apartamento de Manor Township. Cuando entraron al departamento, descubrieron sangre en la puerta principal, la pared de la entrada y la alfombra. En el interior, Lindy yacía boca arriba, cubierta de sangre con un cuchillo clavada en el cuello. Presa del pánico, llamaron a la policía de inmediato. Cuando los investigadores llegaron a la escena, encontraron sangre por todo el piso. Se dieron cuenta de las señales de que había tenido lugar una lucha. Un cuchillo de carnicero todavía estaba clavada en el cuello de Lindy. El mango del cuchillo estaba envuelto con un paño de cocina. Curiosamente, coincidía con el juego de cuchillos ubicados en la cocina de Lindy. Se recolectaron rastros de ADN desconocido del semen en la ropa interior y las pantimedias de Lindy. Su cuerpo fue llevado para la autopsia. El informe de la autopsia reveló que Lindy había sido apuñalada brutalmente un total de 19 veces con 2 cuchillos diferentes. También había sido agredida sexualmente.
La policía cree que la herida mortal se produjo al principio del ataque, pero el asesino siguió apuñalándola. Esto se conoce como exceso y generalmente se asocia con emociones muy intensas durante un ataque. No había indicios de entrada forzada ni evidencia de robo. A pesar de una huella sangrienta en la escena, durante mucho tiempo no hubo novedades en el caso. Los vecinos fueron interrogados, pero no estaban presentes en el momento del asesinato y no pudieron proporcionar ninguna información adicional. La policía inicialmente sospechó del esposo de Lindy, pero fue descartado. Alrededor del primer aniversario de su muerte, la tumba de Lindy fue desfigurada con pintura roja y astillas en la lápida de un objeto afilado. Pronto siguió una carta reclamando responsabilidad tanto por el vandalismo como por el asesinato. Más tarde, la policía determinó que se trataba de un engaño. En 1997, se desarrolló un perfil de ADN. En 2000, se subió a la base de datos de CODIS, pero no se encontró ninguna coincidencia y el caso permaneció sin resolver. Luego, en enero de 2019, el Departamento de Policía de Menor Township entregó el caso a la Unidad de Casos sin Resolver del fiscal del Distrito del Condado de Lancaster, que se formó el mismo año. En junio de 2019, la unidad contactó a Parabon Nanolabs para utilizar su servicio de análisis de ADN Snapshot Advance para analizar el ADN encontrado en la escena del crimen. En septiembre de 2019, los investigadores lanzaron dos compuestos diferentes desarrollados por Parabon en función de la evidencia de ADN. Estos compuestos ayudaron a esbozar la apariencia del sospechoso, incluso el tono de piel, el color de los ojos y el color del cabello. Las imágenes muestran al asesino en dos edades diferentes y cómo habría cambiado con el paso de los años, de los 25 a los 65. En 2020, Cissy Moore, genealogista genética en jefe de Parabon Nanolabs, comenzó a profundizar en el caso utilizando la genealogía genética, que utiliza el ADN de un sospechoso desconocido para rastrear su árbol genealógico. Ella no consiguió una coincidencia de inmediato. Sin embargo, pudo encontrar parientes muy lejanos. Después de meses y meses de revisar los documentos, pudo identificar a un sospechoso. Resultó que el sospechoso se había escondido en plena vista de todos estos años, y nadie tenía ni idea. Era David Sinepoli, y recuperaron una taza de café que había usado y que había tirado en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Los informes de los laboratorios confirmaron más tarde que el ADN de la copa de Sinopoli y el ADN recolectado del semen en la ropa interior y las pantimedias de Bickler coincidían. Al igual que en el caso de Nancy Benalek, el motivo del horrible asesinato sigue sin estar claro, y la única conexión entre los dos fue el complejo de departamentos en el que ambos vivían. En julio de 2022, Sinopoli, de 68 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Lindy. Actualmente se encuentra recluido sin derechos a fianza en la prisión del condado de Lancaster. Es un alivio para todos que, con la ayuda de la genealogía, finalmente se hayan resuelto el caso sin resolver más antiguo de Lancaster. Stephanie Hibbert. El 30 de julio de 1972, Donna y Joyce Hibbert fueron bendecidos con una hermosa niña. Llamaron a su hija Stephanie Lynn Hibbert. La familia de clase media vivía en un vecindario suburbano a lo largo del río Mississippi en Wagaman, Luisiana, en mayo de 1978. Stephanie se graduó del jardín de infantes en la escuela de primaria Live Oak Manor. Poco después de eso, las escuelas cerraron para las vacaciones de verano. Los niños iban y venían en bicicleta de sus casas a las casas de sus amigos, a las tiendas de conveniencias para comprar golosinas,
para explorar cualquier lugar al que sus pequeños pies pudieran pedalear, siempre y cuando estuvieran en casa cuando se encendieran las luces de la calle, como era una regla común en aquellos tiempos inocentes. Días antes de su sexto cumpleaños, el 13 de junio de 1978, Stephanie se registró en su casa para almorzar. Había pasado la noche anterior en la casa de su amiga Lizzie, alrededor de las 14:30 horas. Después de comer algo, volvió a salir de su casa para ir a casa de otra amiga, Lori, que vivía a pocas puertas de distancia. Como era una comunidad segura, ella se fue sola. Esta fue la última vez que alguien vio a Stephanie. Nunca llegó a la casa de su amiga. Las autoridades fueron notificadas e inmediatamente comenzaron a buscar a la niña con cabello rubio, ojos azules y anteojos con montura azul bebé. Más de 100 agentes y 50 voluntarios buscaron sin descanso a Stephanie a pie, a través de los densos bosques y las áreas pantanosas que rodeaban la subdivisión. También se sobrevolaron helicópteros sobre esos bosques para escanear toda el área. Incluso pidieron equipo pesado para ayudar a dar acceso a los buscadores a áreas cubiertas de maleza y vegetación. Se citó a su madre, Joyce, diciendo durante la búsqueda: «Esto es un infierno. Esto es un infierno. No le deseo esto a nadie, ni siquiera al diablo». Inicialmente, se creía que Stephanie simplemente se alejó y se perdió sola. Pero cuando no la encontraron después de 72 horas de búsqueda exhaustiva, se concluyó que había habido un secuestro. Una sola pista desarrollada durante la búsqueda. Un vendedor local de camiones de helados dijo que entre las 4:30 y las 5 p.m. del mismo día en que Stephanie desapareció, le vendió 2 palitos de algodón de azúcar a una niña que se parecía a ella, acompañada de una mujer que usaba mucho maquillaje. Alrededor de las 5:30 p.m., un niño vecino de 8 años también había visto a Stephanie con una mujer de descripción similar a unas 4 cuadras de la casa de Hibbert. Sin embargo, no se pudo encontrar a esa mujer incluso después de una búsqueda exhaustiva, y la pista se esfumó. A medida que los días pasaban a meses, las posibilidades de recuperarla con vida eran escasas. Todos los esfuerzos se quedaron cortos. Lamentablemente, 5 meses después, la semana anterior del Día de Acción de Gracias, un cazador hizo un terrible descubrimiento. A unas 20 millas de su casa, en una zona boscosa remota de la parroquia de Saint Charles, se encontró un pequeño esqueleto atado con un sauce con una cuerda. Sus anteojos, zapatos y ropa estaban esparcidos cerca, a excepción de su ropa interior. Los restos fueron identificados como Stephanie Hibbert, de 5 años. Aunque no se pudo determinar la causa exacta de la muerte, los investigadores creen que todavía estaba viva cuando la dejaron allí para que las criaturas la comieran y los elementos la consumieran. Cuando la pequeña Stephanie fue enterrada, los investigadores no pudieron imaginar de qué tipo de monstruo podría ser capaz de cometer este horrendo crimen. Hubo varios sospechosos a lo largo de los años, pero ninguno pudo ser procesado debido a la falta de pruebas sólidas. El caso pronto se enfrió. En 2012, una valiente víctima presentó información verdaderamente impactante sobre su propia agresión sexual en 1979. Después de la revelación, Daniel Parks surgió como un nuevo sospechoso en el asesinato de Stephanie. Daniel Parks vivía a solo 8 casas de donde vivía Stephanie cuando fue asesinada. Violó a una niña local de 7 años, casi al mismo tiempo que la desaparición de Stephanie. Esta era la misma chica que presentó la información en 2012. La chica era amiga de Stephanie y recordó que Parks la amenazó, diciendo que podría terminar como Stephanie. El interrogatorio policial. Parks confesó la violación y el comentario sobre Stephanie, pero luego se retractó de su confesión.
sostuvo que se había implicado incorrectamente en el crimen debido a su condición de diabetes. Fue declarado culpable de 2 cargos de violación agravada y fue sentenciado a cadena perpetua. Siguió siendo el sospechoso del asesinato de Stephanie durante muchos años, pero nunca fue acusado de su asesinato. Las autoridades se fijaron en otro sospechoso después de que Jason Franklin Jr., de 50 años, conocido como Jay, se presentara en 2012 para revelar el abuso sexual y físico que sufrió a manos de su propio padre, Jason Franklin Sr. Era residente de la misma comunidad que Stephanie en 1978. Jay pasó a divulgar una historia aún más inquietante de su infancia. Afirmó que sus padres estuvieron involucrados en el secuestro de Stephanie y que él, a los 6 años, no fue solo testigo, sino que fue utilizado como cebo para atraer a la niña. Jay le dijo a los investigadores que su padre, Jason Franklin Sr., era un depredador en serie de niños pequeños y, a veces, lo obligaban a observar e incluso a participar en el abuso. Según Jay, Stephanie fue una de esas víctimas. Jay afirmó que Jason violó a Stephanie en 3 ocasiones distintas antes de su asesinato. Jay también reveló que fue Joyce Bennett, su madre, quien secuestró a Stephanie Hibbert y se la llevó a su ex esposo, Jason Franklin Sr. Aunque los dos estaban divorciados, Bennett todavía amaba a Jason Franklin Sr. y a menudo le ayudaba en la enfermedad de su esposo. Actividades. El 13 de julio de 1978, Bennett atrajo a Stephanie a su automóvil y la llevó a una casa de Lulén, donde Jason la estaba esperando. En algún momento, Jason metió a Stephanie en un automóvil y le dijo a su ex esposa que lo siguiera. Se dirigieron a la zona pantanosa, donde más tarde se encontraría el cuerpo de Stephanie. Jason le quitó la ropa a Stephanie y tomó fotos Polaroid mientras obligaba a Jay a posar con ella. En ocasiones anteriores, Stephanie había mantenido la boca cerrada sobre el abuso, pero Bennett discutió con Jason sobre si esto podría ser un paso demasiado lejos. Stephanie amenazó con decírselo a su padre esta vez. Jay recordó su declaración entre lágrimas. «Se lo digo a papá». Un comentario que quizás selló su destino. Jason vio a su padre montar a Stephanie a horcajadas, atándola al árbol mientras se alejaban. Incluso llevó a los investigadores al área exacta donde habían encontrado a Stephanie. Cuando los detectives confrontaron a Bennett, ella negó haber estado involucrada y llamó mentiroso a su hijo. A pesar del testimonio de Jay Franklin, las autoridades tardaron años en preparar el caso debido a la falta de evidencia física. Tenían que determinar si el testimonio era admisible y para qué cargos Jason sería elegible. En 2018, Jason Franklin Sr., de 76 años, finalmente fue arrestado y acusado del asesinato de Stephanie. Desafortunadamente, Joyce nunca ha sido acusada debido a la falta de pruebas. Donald y Joyce Hibbert vivieron lo suficiente para ver arrestar a Jason Franklin Sr. Aunque ambos murieron en 2020, es de esperar que murieran en paz sabiendo que el asesino de su hija había sido encerrado. Sin embargo, el caso se detuvo abruptamente en enero de 2022, luego de que Jason muriera de una enfermedad respiratoria mientras estaba en prisión. La investigación de este caso sin resolver de 44 años se cerró oficialmente después de que Jay Franklin, el testigo principal, fuera asesinado por un presunto conductor ebrio en junio de 2022. Barbara Jean Jepson, una joven de 18 años recién casada, comenzó su nueva vida con su esposo, Joe Jepson, en una hermosa casa en Van Nuys, California. Como miembro de la Guardia Aérea Nacional, Joe se ganaba bien la vida. Entonces, no fue sorpresa que planearan ampliar su familia poco después del matrimonio. Se casaron en 1955 y Barbara concibió a su primer hijo ese mismo año, para enero de 1956.
Barbara estaba en su cuarto mes de embarazo. El 31 de enero de 1956 fue un día normal, cuando Joe salió de su casa para ir a trabajar temprano en la mañana. Sintiéndose aburrida en casa, Bárbara fue de compras más tarde ese día. Los lugareños la vieron alrededor de las 12:30 p.m. Regresó a casa poco después. Cuando Joe regresó a casa del trabajo, lo esperaba una escena sangrienta. En el dormitorio, Joe descubrió el cuerpo desnudo de Bárbara sobre el colchón con un cuchillo carnicero de 10 pulgadas clavado en su pecho. Joe cubrió a su esposa con una manta y luego llamó a la policía. Cuando los detectives llegaron a la escena del crimen, encontraron varias pruebas. Se encontró una chaqueta verde militar con rastros de sangre a unos metros del cuerpo de Bárbara. En el garaje también se encontraron algunos folículos pilosos de una persona desconocida. Sin embargo, no se recolectaron elementos importantes como sábanas, fundas de almohadas y una alfombra ensangrentada que se encontró en el fregadero, ya que la tecnología de ADN no estaba disponible en ese momento. El cuerpo fue enviado para ser examinado y llegaron informes que indicaban que había sido asesinada en algún momento entre la 1 p.m. y las 4 p.m. También se mencionó que había sido agredida sexualmente antes de ser brutalmente apuñalada hasta la muerte. La escena del crimen no mostró ninguna entrada forzada, ningún objeto robado ni signos de lucha, lo que llevó a los investigadores a creer que ella podría haber conocido a su atacante. Al interrogar a los vecinos, se presentaron dos testigos. Una persona dijo que vio a alguien que no vivía en la comunidad deambulando por el área ese día con una chaqueta verde. Otro testigo vio a un hombre con manos grandes y nudillos grandes. Bárbara fue considerada una víctima más de una serie de agresiones sexuales que ocurrían en la zona cercana. La policía interrogó a todas las personas que habían cometido delitos como este en la zona, pero no pudo vincular a nadie con el asesinato de Bárbara. Inicialmente sospecharon de su esposo Joe, pero finalmente lo descartaron, ya que se demostró que estaba trabajando durante el asesinato. Sin sospechosos, los detectives llegaron a un callejón sin salida. A pesar de revisar las pruebas a lo largo de los años, la búsqueda del asesino de Bárbara seguiría en nada, y su caso seguiría sin resolverse. En 2016, se completaron las pruebas de ADN en varios elementos recolectados de la escena del crimen, pero no hubo suficiente ADN para enviar los hallazgos al sistema CODIS para una coincidencia. Además, lo más probable es que el ADN del sospechoso nunca se haya ingresado en el sistema CODIS. Para 2019, la detective de la policía de Los Ángeles, Rachel Evans, se había unido a la unidad de casos sin resolver. El primer caso que se le asignó fue el de Barbara Jepson. Empezó a examinar las pistas y a buscar más para identificar al asesino, algo que ningún detective había logrado en los últimos 60 años. Le tomó una semana entera leer todo el expediente del caso por primera vez, pero siguió leyéndolo una y otra vez. A la tercera vez, se dio cuenta de algunas cosas a las que los investigadores anteriores no le habían dado mucha importancia. Observó que en el hecho no habían señales de entrada forzada, lo que sugería que probablemente Barbara conocía a su asesino. No se sustrajeron elementos del lugar, lo que apunta a que el motivo no fue robo. Basándose en la suposición de que Barbara conocía a su agresor, Evans comenzó a juntar las piezas y centró su investigación en una persona: Monty Mears. Nacido en 1911 en Utah, Mears tuvo varias relaciones a lo largo de los años. Primero se casó con Cleo Rem en 1931, con quien tuvo un hijo y una hija, pero ese matrimonio se vino abajo. Después del divorcio, se casó con otra mujer llamada Bernice, pero ese matrimonio tampoco duró mucho. En 1945, durante el divorcio, Bernice citó la crueldad como causa. De hecho, Mears era una persona violenta. También era un adicto al juego, mujeriego,
torturador de animales y un alcohólico furioso, un degenerado absoluto, por decir lo mínimo. Y, sin embargo, las mujeres seguían enamorándose de él. En 1948, se mudó con una mujer llamada Fern Spiva en el Valle de San Andrés después de convertirla en su esposa de hecho. Se quedó con ella durante 6 años. Spiva tenía una hija de 10 años de una relación anterior. Esa hija era Barbara. Evans creía que acicaló y abusó de Barbara en el camino porque ese era uno de sus malos hábitos. Se casaría con estas mujeres jóvenes que tenían niñas y luego abusaría de ellas. En 1955, el año que Barbara se casó, Merce se casó con otra mujer, su cuarta esposa, que ya tenía 2 hijos, incluida una hija pequeña. En 1960, Mary Ann Perdoda, de 15 años, que tenía un establo de caballos junto a la casa de Merce y solía montar a caballo con él, fue apuñalada 9 veces y asesinada, pero nadie estaba relacionado con el asesinato. Luego, en 1962, Merce se casó con su quinta esposa, Ina. Ella también tenía una hija pequeña. En 1964, Merce fue arrestado por abusar sexualmente de una niña de 14 años. Aunque Merce era sospechoso de múltiples agresiones sexuales, esa fue la única víctima por la que fue arrestado. Ese mismo año, Merce se presentó en un hospital con una herida de bala. Afirmó que resultó herido en un tiroteo accidental, pero otros creían que alguien le disparó intencionalmente. Aunque los investigadores nunca descubrieron quién le disparó a Merce y por qué, la gente alrededor de Merce creía que probablemente se debió a una confrontación sobre el comportamiento abusivo pasado de Merce, así como a la posible conexión con los asesinatos de Barbara Jim Jepson y Mary Ann Pedroda. En 1965, después de su arresto por abuso sexual infantil, la policía le hizo una prueba de polígrafo a Merce y le preguntó sobre los asesinatos de Barbara Jepson y Mary Ann Pedroda. Negó incluso haber conocido a Barbara, pero más tarde se descubrió que había asistido a su funeral y visitaba a menudo a su madre incluso después de la muerte de Barbara. Evans dijo que los resultados de la prueba del polígrafo concluyeron que Merce tenía conocimiento definitivo de culpabilidad sobre el destino de las 2 mujeres asesinadas. Pero Merce no pudo ser procesado solo con esto, ya que los resultados de la prueba del polígrafo no son evidencia admisible en la corte. Sin embargo, después de esto, las sospechas aumentaron y la gente comenzó a notar que algo andaba mal con él. Una de las personas que sospechaba de él era su propia esposa, Ina. Encontró la ropa interior de una joven en un cajón de su casa. El 15 de agosto de 1965, mientras él estaba fuera de la cárcel, confrontó a Merce sobre si él había estado abusando de la chica cuya ropa interior tenía. Las sospechas ya cernían sobre él. Esta confrontación fue la gota que colmó el vaso cuando Merce tomó un arma y persiguió a Ina hasta la calle, disparándole varias veces y matándola. Posteriormente, regresó a la casa y se suicidó. Este asesinato-suicidio sería su último acto depravado de su patética vida criminal. Se reveló que en 2017, una ex hijastra de Merce se presentó para contar una historia impactante. El día que Pedroda, de 15 años, fue asesinada, la entonces niña de 10 años vio a Merce regresar a la casa con un cuchillo ensangrentado y sangre en sus manos y ropa. Estaba tan aterrorizada de Merce que esperó 50 años para presentar esta información. Merce aparentemente abusó física y mentalmente de la niña, al hacer cosas como apuñalar a su caballo con una horca. A pesar de tener más de 60 años, dijo que los recuerdos de Merce todavía la persiguen y que todavía le tiene miedo. Luego de investigar más, Ivan se enteró de que Merce tenía la costumbre de nunca dejar solas a sus víctimas, e incluso después de volver a casarse, cuando sus hijastras crecieron y se mudaron de la casa, continuaría abusando y asaltando sexualmente de ellas hasta el momento de su muerte. Después de una agotadora investigación,
Evans pudo localizar a los parientes de Mears que vivían en Utah. En septiembre de 2019, se entregó una orden de registro de ADN al hijo de Mears, de 87 años. Antes de la orden judicial, los detectives estaban considerando exhumar el cuerpo de Mears, pero tenían la esperanza de que el caso pudiera resolverse recolectando el ADN de su hijo. El hijo murió apenas 2 semanas después de entregar su ADN a los detectives. Aunque no hubo suficiente ADN para presentar, hubo suficiente coincidencia para permitir que el caso sin resolver se resolviera según los estándares de la fuerza del orden, con un 99% de certeza de que Mears fue el asesino de Barbara. También era el sospechoso de otros asesinatos y agresiones. Evans dijo que sería acusado de asesinato en primer grado si todavía estuviera vivo. Aunque muchas de las personas directamente afectadas por este trágico asesinato hace mucho tiempo que fallecieron, quizás ahora puedan finalmente descansar en paz. Karen Stead. Hace 4 décadas, el 2 de septiembre de 1982, después de pasar toda la noche con su novio en Sunnyvale, California, Karen Stead, de 15 años, fue a tomar un autobús nocturno de regreso a su casa en Palo Alto. Su novio, David, no pudo acompañarla durante todo el trayecto por miedo a que sus padres se enfadaran con él por quedarse fuera después del toque de queda. Después de dejarla en el área del Camino Real y Wolf Road, David se fue. Desde allí, Karen caminó hacia la parada del autobús. David no tenía idea que sería la última vez que la vería. Al día siguiente, un repartidor presenció una escena horrible a unos 100 metros de la parada de autobús y llamó al Departamento de Seguridad Pública de Sunnyvale para denunciarlo. Encontró el cuerpo desnudo de Karen Stead, cuyos brazos y pies estaban atados con su propia ropa. El cuerpo brutalmente asaltado estaba escondido detrás de una pared manchada de sangre, cerca del ahora desaparecido restaurante Honey Bee. Una inspección más cercana de la escena del crimen mostró que las hojas y la suciedad alrededor de sus pies habían sido removidas, lo que sugiere que todavía estaba viva cuando dejaron su cuerpo allí. Los investigadores creen que el asesinato se cometió mientras el perpetrador intentaba un secuestro. Los detectives se sorprendieron al presenciar la crueldad del crimen. Luego de identificar el cuerpo y contactar a la familia, el cadáver fue llevado a la oficina del médico forense. La autopsia reveló que la niña de 15 años había sido agredida sexualmente y apuñalada fatalmente más de 60 veces. Se encontraron múltiples heridas de arma blanca en el cuello y pecho. Aunque nadie sabía quién podía haber cometido un crimen tan atroz, el mismo asesino dejó su marca en forma de fluidos corporales en el cuerpo de Karen. Durante la investigación inicial, David, el novio, era sospechoso, pero las pruebas de ADN lo descartaron rápidamente. Los investigadores también se encontraron con un posible testigo, un maquinista que vio un camión anticuado sospechoso estacionado con las luces de estacionamiento encendidas, cerca del área donde más tarde se encontró el cuerpo de Karen. Aunque los detectives instaron al público a que se presentara si tenían información sobre el asesinato de Karen o el camión, la búsqueda no dio frutos. Investigaron otras posibles pistas, pero tampoco consiguieron nada. Lamentablemente, los días se convirtieron en meses y los meses en años, aún sin avances significativos en el caso. En 2000, se creó un perfil de ADN a partir del ADN obtenido como evidencia física de la escena del crimen y se pasó por CODIS, la base de datos nacional del FBI. Pero no hubo coincidencias. Sorprendentemente, un dato valioso sobre el asesinato de Karen llegó después de casi 40 años de silencio. En 2021, el detective Matt Hutchinson recibió una pista que apuntaba a uno de los 4 hermanos, de Fresno,
California, como el asesino de Karen Stead. Hutchinson reabrió el caso y comenzó su propia investigación. Para abril de 2022, el detective Hutchinson, usando genealogía genética, había descartado a todos los hermanos excepto a uno. Se concretó en Gary Ramírez, de 75 años. Los detectives no tuvieron acceso al ADN de Gary, ya que para entonces vivía en Hawái. Sin embargo, pudieron obtener una muestra de ADN de su hijo. A principios de 2000, la muestra se envió al laboratorio para su análisis de ADN. El resultado identificó a Gary como la fuente probable del ADN obtenido de la escena del crimen. Los detectives creen que Gary secuestró a Karen en la parada del autobús de Sunnyvale y luego la violó brutalmente y la mató antes de arrojar su cuerpo ensangrentado cerca. Gary, ex exterminador de insectos, no tenía antecedentes penales, razón por la cual su ADN no estaba presente en la base de datos de CODIS. El 2 de agosto de 2022, Gary Ramírez fue detenido y acusado del asesinato de Karen Stead desde su casa en Maui, Hawái. Está pendiente la fecha de su primera comparecencia ante el tribunal. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de 40 años de incertidumbre, la familia de Karen Stead finalmente obtuvo las respuestas que había buscado desesperadamente durante mucho tiempo. Tena Toasted y Timothy Monroe. Tena M. Toasted nació el 20 de agosto de 1968 en New London, Wisconsin. Tena tenía una hermana mayor, Verónica, y un hermano mayor, Richard. 2 años después del nacimiento de Tena, nació su hermano menor, Jeffrey. Desafortunadamente, su padre, David, murió en 1985. La familia estaba angustiada, pero Tena no dejó que la tristeza la venciera. En 1987, se graduó de New London Senior High School. Después de graduarse, comenzó a trabajar como operadora de máquinas en Churnico Inc., en Wauwega, Wisconsin. Aunque Tena amaba a su familia, era hora de comenzar su propia vida. En 1991, Tena, de 23 años, comenzó a salir con Timothy Monroe, de 35, y se mudó a una granja en Vedernot Rive Road, en Royalton, en el condado de Wapaka. Incluso después de irse de casa, Tena permaneció cerca de su familia. Verónica y su esposo vivían en una casa móvil justo al lado de Tena. La casa de Richard estaba a solo media milla de la granja de Tena, que compartía con Timothy y su perro. El 20 de marzo de 1992, Tena y Timothy disfrutaron de una velada en Eldy's Bar, en Clintonville, en el condado de Wapaka. Fue entre las 11:30 p.m. y la medianoche cuando salieron del bar y se dirigieron a casa. Cuando amaneció, alrededor de las 4 a.m. del 21 de marzo de 1992, Verónica se despertó con ruido y vio un camión sospechoso que salía en reversa del camino de la entrada de su hermana y se dirigía hacia el oeste. Sin embargo, ella no pensó mucho en eso. Al día siguiente, nadie supo nada de Tena y Timothy. Entonces, las autoridades fueron llamadas a hacer un control de bienestar en la casa de campo que la pareja compartía. En la tarde del 22 de marzo de 1992, el detective de la oficina del sheriff del condado de Wapaka, Donald Berglund, llevó a cabo la asistencia social, que terminó en un sombrío descubrimiento. Dentro del dormitorio, encontró a Tena Toasted, Timothy Monroe y su perro. Los tres habían sido asesinados brutalmente a puñaladas. Se descubrieron numerosas impresiones impresas en la escena del crimen, algunos de ellos en la sangre de las víctimas. Sin embargo, no se localizaron armas en el lugar.
Después de que se realizaron las autopsias, se reveló que Timothy fue apuñalada varias veces mientras intentaba defenderse. Tenía numerosas lesiones en el cuello, la cabeza y el tórax, con varias perforaciones en el corazón y los pulmones. Por otro lado, Tena murió de una sola puñalada en el pecho que penetró su pulmón izquierdo. La única evidencia física del asesino que encontró la policía fue el fluido corporal encontrado en el cuerpo de Tena. Sin embargo, cuando se analizó el ADN, no hubo ninguna coincidencia presente en la base de datos criminal. Durante años, las autoridades trabajaron en pistas potenciales. Entrevistaron a cientos de personas e incluso tomaron muestras de ADN de posibles sospechosos. Pero nunca salió nada de eso, y el caso finalmente se enfrió. En 2013, se identificó a una persona de interés, un hombre llamado Glendon Gawker, que ya había sido acusado del asesinato de un hombre y la violación de su novia en 1990, pero nunca fue acusado oficialmente del asesinato de Tena y Timothy. Mientras las familias de Tena y Timothy se preguntan sobre el culpable, sin pistas sólidas, el caso se enfrió. A lo largo de los años, hubo muchas pistas falsas que no condujeron a ninguna parte. El caso finalmente se reabrió después de que se obtuvo una muestra de ADN de un bolígrafo utilizado por el sospechoso durante una parada de tráfico el 6 de julio de 2022. Las pruebas forenses mostraron que coincidía completamente con el ADN encontrado en el cuerpo de Tena Toxted. Ese hombre era Tony Haas, de 51 años, de quien la policía había sospechado durante mucho tiempo del asesinato. Tony Haas no era un extraño para la familia Toasted. Ambas familias vivían en la misma comunidad y se conocían bien. Sin embargo, tenía una conexión mucho más profunda con la familia. Haas tenía 7 años cuando su padre murió en un accidente de motonieve. Estaba corriendo con otras 2 motos de nieve cuando un accidente lo mató, y el padre de Tena era el conductor de una de las otras motos de nieve involucradas. La noche del asesinato, Haas, de 22 años en ese momento, estaba bebiendo mucho y, por alguna razón, comenzó a pensar en la muerte de su padre 15 años antes. Según su declaración posterior, en un estupor ebrio, se dirigió a la casa de Tena Toasted. No estaba claro qué intención tenía detrás de la decisión, pero Haas afirmó que no tenía la intención de lastimar a nadie. Desafortunadamente, las acciones que tomó a continuación no se alinearon con eso. Cuando Tony fue interrogado, inicialmente negó cualquier conexión con el crimen. Pero a medida de que avanzaba la entrevista, reveló que la noche del asesinato había estado yendo de bar en bar bebiendo mucho solo. Dijo que después se puso nervioso a ver el asesinato en las noticias, recordando los fragmentos de la noche anterior. Afirmó que tenía miedo de haber estado involucrado, pero no podía recordar los hechos con claridad debido a su estado de embriaguez. Según los investigadores pudieron descifrar de su declaración, dentro de la granja, se peleó con Timothy y lo apuñaló fatalmente con un cuchillo. Mientras Tena gritaba, Tony la golpeó en la cara y la apuñaló en el pecho, matándola. Volvió a decir que no recordaba claramente lo que sucedió esa noche. Cuando se le preguntó por qué no notificó a las autoridades, dijo que no quería que pareciera un ataque planeado. El 12 de agosto de 2022, Tony Haas fue acusado de asesinato premeditado en primer grado y actualmente está detenido con una fianza de 2 millones. El hermano de Tena, Richard, dijo que estaba feliz de que finalmente se hubiera encontrado al culpable. Dijo que no conocía a Haas personalmente, conocía a su familia y se sentía mal por ellos. La madre de Tena, Helen, murió en paz el 14 de agosto de 2022, después de enterarse quién era el responsable de la prematura muerte de su hija. Nancy Marie Benalek. Nancy Marie Benalek nació en Nevada,
California, el 13 de junio de 1942. Después de pasar su infancia en Nevada, se mudó a Sacramento y trabajó como reportera judicial. En 1970, Nancy, de 28 años, vivía sola con su gato en el segundo piso de un complejo de apartamentos en Bell Street, en Sacramento. Mientras trabajaba en el Tribunal del Condado de Sacramento, Nancy conoció y se enamoró de Ferry Salami. Salami fue defensor público jefe en el Tribunal de Distrito de Sacramento. Estaban comprometidos para casarse, con la boda programada para el 28 de noviembre de 1970. Justo un mes antes de la boda, la pareja pasó la noche divirtiéndose antes de regresar al apartamento de Nancy. Nancy se durmió rápidamente, por lo que Salami decidió regresar a su casa, alrededor de las 11:30 p.m. Salami salió del apartamento. Antes de irse, dejó la puerta corrediza de vidrio entreabierta para que el gato de Nancy pudiera entrar y salir cuando quisiera en la noche, lo que Nancy hacía a menudo. Nunca imaginó que este simple acto pondría a su prometida en un peligro horrible. A la mañana siguiente, el 26 de octubre de 1970, cuando Nancy no se presentó a trabajar, sus compañeros se preocuparon porque nunca faltaba al trabajo. Uno de sus compañeros envió a su hijo a ver cómo estaba Nancy. Cuando nadie abrió la puerta, incluso después de repetidos golpes, se acercó el administrador del edificio. Juntos, el administrador del edificio y el hijo del compañero de trabajo descubrieron una escena del crimen atroz. Después de ingresar al apartamento con una llave maestra, Nancy yacía muerta en un charco de su propia sangre en su cama. Había sido apuñalada sin piedad más de 30 veces. Las heridas defensivas en brazos indicaban que trató desesperadamente de luchar contra el atacante. El asalto fue tan salvaje que su cabeza fue casi decapitada. Las autoridades fueron alertadas y llegaron unos minutos después. Había sangre por todas partes, pero no se encontraron huellas dactilares dentro del departamento, lo que indicó que el asesino probablemente ocultó sus dedos para evitar dejar huellas dactilares. También se descubrió un largo rastro de sangre, que comenzaba desde el balcón del segundo piso, continuaba hacia la cerca de abajo y alrededor de los edificios del complejo de apartamentos que terminaban en el estacionamiento del complejo de apartamentos. Los investigadores en ese momento creían que el atacante ingresó al apartamento subiendo el balcón y luego la atacó y la mató. Supusieron que el perpetrador debió haber accedido al apartamento subiendo el balcón y entró por la puerta corrediza de vidrio. También teorizaron que esta persona había resultado herida durante el ataque, después de lo cual descendieron. Según el rastro de sangre, el culpable se había subido a un vehículo en el estacionamiento del complejo y se habría ido. Casi 500 personas del área cercana fueron interrogadas, pero los detectives no tenían sospechosos a la vista. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden público, el caso se enfrió. Aunque había evidencia de sangre presentada en la escena del crimen, no fue suficiente para detener al culpable. En los años 70, la ciencia se limitaba a la tecnología moderna de hace 50 años, y solo se puede determinar a partir del tipo de sangre de alguien, y eso es todo. En 2004, se desarrolló un perfil de ADN a partir de la sangre recolectada en la escena del crimen, y se cargó en la base de datos estatal y nacional de CODIS, pero no se encontró ninguna coincidencia. Luego, después de casi 50 años, en noviembre de 2019, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Sacramento volvieron a examinar el caso sin resolver, utilizando la genealogía genética forense, la misma tecnología que se empleó para identificar el notorio Golden State Killer. El perfil de ADN se subió a un sitio web de genealogía para encontrar posibles sospechosos. Finalmente, el 21 de julio de 2022, el asesino de Nancy Marie Benalek fue identificado como Richard John Davis. Richard John Davis
nació el 22 de marzo de 1943. En 1970, Richard Davis, de 27 años, vivía en el mismo complejo de apartamentos que Nancy. Mientras que Nancy vivía en el apartamento número 17, Davis vivía en el número 23. Estaban en extremos opuestos de una piscina, y el apartamento de Nancy se podía ver al otro lado de la piscina, desde el apartamento de Davis. Davis no tenía condenas anteriores, excepto por un cargo de conducir bajo la influencia. Entonces, su ADN nunca fue subido a la base de datos CODIS. No se ha mencionado el motivo del asesinato, pero parece que fue premeditado según los investigadores, debido a que el asesino decidió colocarse cinta adhesiva en las yemas de los dedos, lo que indica claramente que se trataba de un ataque premeditado. Nancy no estaba cerca de Davis. La única conexión que pudieron encontrar entre Davis y Nancy fue el complejo de apartamentos en el que ambos vivían. Sin embargo, los investigadores ahora creen que Davis acosaba a Nancy y estaba celoso de que se casara con un hombre decente semanas después. Aparentemente, estos celos y rabia son lo que lo motivó a irrumpir en su apartamento y matarla. Esta revelación fue agridulce para la familia de Nancy, ya que Davis murió el 2 de noviembre de 1997 a los 54 años de edad, debido a complicaciones con el alcoholismo. Sin embargo, se sintieron aliviados de saber finalmente quién fue el responsable de la muerte de Nancy. Nadine Madger. En 1980, Mark y Nadine Madger vivían felices con su pequeño hijo, Daniel, en el edificio de apartamentos de Willow Grove en Grove Avenue en Willoughby, Ohio. Nadine, de 25 años, era una persona hermosa por dentro y por fuera, de pie alrededor con una estatura de 5'2" y un peso aproximado de 110 libras. Nadine tenía una hermosa sonrisa que hacía juego con sus ojos castaños y su cabello castaño. Nadine era una ama de casa que disfrutaba ser madre. Era muy amable por naturaleza y priorizaba a su familia por encima de cualquier cosa. La familia de tres estaba prosperando después del nacimiento de Daniel, cuando la tragedia golpeó a la familia Madger. El 11 de enero de 1980, Mark Madger regresó a casa alrededor de las 5 de la tarde, después de un largo día de trabajo. Nunca imaginó que encontraría una escena de puro horror en su propio apartamento. Se estremeció hasta la médula al encontrar a su esposa, Nadine, en el suelo del comedor. Habría sido apuñalada más de 40 veces con un cuchillo de carnicero que aún sobresalía de su cuerpo. Su hijo de 6 meses estaba a solo unos metros de distancia, jugando en un corralito, ileso. Devastado, Mark llamó al 911 para informar el terrible incidente. Cuando los detectives del Departamento de Policía de Willoughby observaron la escena del crimen, concluyeron que no hubo una entrada forzada. Esto ni siquiera fue un caso de robo, porque no faltaba nada en el apartamento. El cuchillo, que era el arma homicida, pertenecía a los Madger. También faltaba otro cuchillo en el juego. Luego de que el cadáver fuera llevado a la oficina del médico forense, los informes revelaron que, aunque no ocurrió agresión sexual, el atacante había apuñalado a Nadine 40 veces, lo que parecía un crimen pasional. En la investigación inicial, se creía que Nadine fue asesinada en algún momento entre la 1:15 p.m. y las 4:45 p.m. Aproximadamente a la misma hora, un vecino informó haber observado un Dodge Dart amarillo canario estacionado en la parte trasera de su complejo de apartamentos. No quedaron muchas pistas en la escena del crimen, pero el asesino dejó algo atrás. La sangre en la camisa de Nadine jugó el papel más crucial en la última parte de la investigación. La sangre del perpetrador solo sugería una cosa. De alguna manera, resultó herido en el ataque y había sangrado. Parte de la sangre del asesino estaba en la camisa de Nadine,
estaba en forma de gotas perpendiculares, lo que sugería que el sospechoso estaba parado encima de Nadine mientras sangraba. Se desarrolló un perfil de ADN a partir de la sangre del atacante recolectada de la camisa de Nadine. La policía tenía algunos sospechosos en su lista, y cualquier sospechoso en la lista inicial que pudieran rastrear fue entrevistado y comparado con ese perfil de ADN, pero sin suerte. Desafortunadamente, el caso se enfrió durante años. El caso resurgió en 2018, cuando el Departamento de Policía de Willoughby comenzó a trabajar con Parabon Nanolabs Inc., con sede en Virginia, una compañía de tecnología de ADN que se especializa en identificar sospechosos a través de su descendencia usando genealogía genética. El laboratorio ingresó el ADN del sospechoso en dos bases de datos, GeneMatch y Family Tree DNA. Una vez en esas bases de datos, se comparaba con cualquier usuario registrado. Se encontraron varias coincidencias, pero eran primos muy lejanos del sospechoso. A partir de ahí, comenzaron a construir un árbol genealógico de posibles coincidencias, que los llevó a un hombre llamado Stephen Joseph Sinkak. Era un ex infante de Marina de los Estados Unidos y residía en Nueva York con su esposa. No tuvo antecedentes penales a lo largo de su vida. Entre 1963 y 2002, residió en Sunset Drive, en East Lake, Ohio. En la época del asesinato de Nadine, Sinkak trabajaba para el Departamento de Electricidad de Lincoln. Durante sus 36 años trabajando para esa compañía, solo se había reportado enfermo una vez, en 1980. Conducía un Dodge Dart amarillo canario, idéntico al que se vio cerca de la escena el día del asesinato. Los investigadores rastrearon y contactaron a uno de los hijos adultos de Sinkak en 2022. El hombre no tenía ni idea de lo que su padre había hecho en el pasado, pero accedió a proporcionarles una muestra de ADN. La muestra fue analizada por Parabon Nanolab. Después de un examen exhaustivo, llegaron a la conclusión de que Sinkak fue quien asesinó a Nadine Madger en 1980. Se determinó exclusivamente que su ADN era el mismo que se descubrió en la camiseta de Nadine. No se sabe por qué se cometió este crimen atroz. Los investigadores no tienen ninguna información sobre si Sinkak la conocía o si se trataba de un asesinato colectivo. Desafortunadamente, todas estas preguntas permanecerán para siempre, ya que Sinkak falleció por causas naturales en 2018. El esposo de Nadine, Mark Madger, dijo que no tenía nada en contra de la familia Sinkak, pero quiere que entiendan qué tipo de persona era realmente Sinkak. Se le citó diciendo: «Si hay un infierno, sé que él está en él, y ojalá y se pudra allí». El hijo de Nadine, Daniel, que ahora tiene 42 años, también ha expresado su enfado porque el culpable falleció como un hombre libre sin tener que enfrentarse a la justicia. Sin embargo, se siente aliviado de que finalmente puedan ponerle una cara y un nombre al asesino de su madre.